Hemos dado el primer paso en la civilización de Seyas. La vista es impresionante. ¿Ustedes nos estaban esperando? Zeias, el destino es un círculo que se cierra hoy. La recepción fue más que pacífica, fue sagrada. Nos dirigimos al corazón de su mundo. Me he adaptado por completo ahora. Soy uno de ellos. Soy parte de Zeias. El video que acaban de ver fue creado de manera gratuita y con alta calidad. Y para que no te quedes atrás, hoy te he traído diferentes plataformas de generación de video con el cual tú puedes crear tu propio contenido. Empezaré mostrándote la joya de la corona y esta se llama VOI Free. Esta IA actualmente nos brinda la función de generar videos de manera gratuita y ilimitada. Y no solamente eso, ya que no necesitamos registrarnos para poder usar esta función. Y para que ustedes puedan corroborar lo que yo estoy diciendo, simplemente le damos anticlic y traducimos la plataforma a español. Y como vemos en este apartado nos dice sin límites y sin registro. Yo les recomiendo que usen esta IA de inmediato apenas vean este video, ya que cuando una plataforma se muestra a la comunidad se satura mucho y por lo tanto la misma plataforma pone más límites. Y como todos ya sabemos, lo más común es que introduzca créditos. Así que aprovecha esta plataforma, ya que a la hora que yo estoy publicando este video todavía está de manera gratuita y ilimitada. Antes de enseñarles a usar esta plataforma, quiero que vean algunos de los resultados que otros usuarios han subido. Para ello solamente le daría clic. Como ven, el resultado es increíble y tú lo puedes hacer mejor. Y para comenzar a generar videos nosotros tenemos dos opciones. Una sería darle clic al botón de generar un video o utilizar el editor avanzado. Como muchos anteriormente ya han creado un video, aquí saben que solamente deberían dar un prompt y darle clic a generar un video. Como la mayoría ya sabe eso, yo me iré a utilizar el editor avanzado. Esta sería la interfaz para nosotros poder crear un video. Y si nos fijamos en la parte superior derecha, tenemos la opción de loguearnos. En esta oportunidad yo no me voy a loguear para que ustedes vean que podemos crear videos sin tener que registrarnos. Y antes de generar un video, primero vamos a probar la opción de generar una imagen. Para ello solamente le voy a pegar un prompt y como ya saben, todos los prompts que usemos en este video se los voy a dejar en un documento aquí abajo en la descripción. Yo ya puse el prompt y como vemos tenemos un icono para configurar. Podemos elegir el aspecto, en este caso yo voy a elegir un aspecto de 16.9, la cantidad de imágenes yo lo voy a dejar en 1 y también para elegir el modelo, que en este caso solamente nos deja elegir imagen 4. Después de configurar este apartado, simplemente le damos a generar imagen y en menos de 10 segundos ya me habrá creado la siguiente imagen. En serio, pasó menos de 10 segundos y como vemos tiene el aspecto 16.9. Me lo dio en alta calidad y también sin ninguna marca de agua. Y aquí tú solamente le podrías dar al clic de descargar y ya lo tendrías localmente en tu dispositivo. Y si se fijan bien en la parte de arriba, yo sigo sin loguearme. Esto significa que tú puedes crear imágenes de manera gratuita y ilimitada. Otra función que también tenemos es crear un prompt, que como ya saben, para obtener un buen resultado necesitas tener un buen prompt. Las personas que han visto anteriormente mis videos se han fijado que cuando tú das un prompt simple, el resultado no es tan perfecto como tú lo quieres, pero cuando das un prompt avanzado, el resultado termina siendo perfecto. Aquí solamente tendrías que dar una idea y también elegir el modelo para que te pueda crear el prompt, y solamente tendrías que darle clic a generar y ya tendrías un prompt avanzado. Ahora sí nos vamos a generar video. Aquí lo único que tendrías que poner sería un prompt y configurar este apartado. Yo le voy a elegir 16.9, voy a dejar el modelo 3.1 y voy a dejar que solamente se genere un video. Quedaría darle clic a generar. En menos de un minuto ya me habrá creado el siguiente video usando el modelo VO 3.1 y para ver el resultado solamente le voy a dar a ampliar y clicaré en play. El resultado para mí fue perfecto, ya que siguió literalmente lo que yo le pedí, un leopardo que corre en la selva. Y tú te preguntarás si es todo por esta plataforma, y lo cierto es que no. Actualmente la mayoría de creadores de contenido ya no crea videos de texto a video, sino de imagen a video, y esta plataforma también viene con esa función. Si nos vamos en el apartado de arriba, podemos ver una sección que dice foto a video. Solamente tendrías que darle clic, y esta sería la interfaz para nosotros poder crear un video a partir de una imagen. Si nos fijamos
fijamos aquí también hay el apartado de generar una imagen y generar un prompt. Esto es igual a lo que ya vimos anteriormente y nosotros hemos venido por imagen a video. Si nos fijamos aquí cambia un poco, ya que yo le voy a dar un prompt que dice el leopardo sigue corriendo y salta un tronco. Voy a dejar en un aspecto de 16.9 solamente un video y voy a usar Veo 3.1. Y aquí viene lo importante, nos permite usar una imagen de referencia y también una imagen de último fotograma. Para los que no saben, la imagen de referencia sería la primera imagen que aparece en un video y el último fotograma sería la última imagen que aparece en un video. En esta oportunidad yo solamente voy a elegir una imagen de referencia y sería esta. Si tú también has creado la imagen en esta interfaz, también puedes usar la misma imagen. En este caso yo he creado esta imagen en Flow, que como ya saben, yo prefiero Flow 1000 veces como generador de imagen. A la hora de subir la imagen te va a pedir elegir la cuadrícula de lo que tú quieres. En este caso tienes que tener mucho cuidado, ya que si tu cursor se va por afuera, no se cargaría la imagen correctamente. Y también tendrías que actualizar la página, ya que si tú pruebas otra vez no te va a dejar subir la imagen correctamente. Yo ya lo actualicé y voy a volver a subir la imagen y sería esta otra vez. Simplemente voy a acomodar mejor y mi cursor va a estar adentro. Como ven, ya no me salta ningún error y le voy a dar a cargar. Y si se dan cuenta, mi imagen ya se cargó correctamente. En esta oportunidad yo no le voy a dar un último fotograma y eso sería todo, ya que la configuración ya lo hice, también le he dado un prompt y ya le di una imagen. Por lo tanto, solamente me quedaría darle a generar. Listo, ya me creó el siguiente video. La verdad fue muy rápido y solamente le voy a dar a ampliar y a play. Y a mí sinceramente me dejó con la boca abierta, ya que siguió perfectamente lo que yo le dije en mi prompt. Yo le dije el leopardo sigue corriendo y salta un tronco. Si yo le hubiera especificado el leopardo sigue corriendo, salta un tronco y sigue corriendo, tal vez hubiera sido mucho mejor. Y a eso me voy con que si tú quieres un resultado perfecto necesitas tener un prompt perfecto. Y ahora se preguntarán si solamente hace videos con sonido de fondo. Y la respuesta es no, ya que tú puedes hacer que el personaje de tu imagen o de tus imágenes puedan hablar de manera sincronizada con la boca. Para que no te quedes con la duda, te voy a mostrar un ejemplo. Para hacerlo más rápido ya configuré todo lo necesario para mostrarles y en este caso he configurado lo mismo, 16.9, solamente un video y el modelo Google Veo 3.1 le he dado el prompt que dice, el astronauta dice, estamos viajando por el espacio en busca de la civilización de Sellas, no hay cambios de cámaras y la voz se sincroniza con la boca. Y aquí he cargado una imagen de un astronauta. Solo me quedaría darle a generar. Y al igual que con la generación del video del leopardo, esta generación también fue muy rápida. A continuación solamente me dirijo más hacia abajo, le doy a ampliar y le doy a play para ver el resultado. Estamos viajando por el espacio en busca de la civilización de Sellas. Yo me quedo sin palabras porque la capacidad que tiene esta plataforma para crear videos es totalmente impresionante. Y como ya saben, en este canal somos crudos con las IAs. Si son IAs malas, decimos que son malas. Y si son IAs buenas, también decimos que son buenas. Yo no sé la opinión que tengan ustedes, pero me gustaría que lo dejen aquí abajo en los comentarios sobre qué les parece esta plataforma. Yo les tengo que decir que para mí esta plataforma es la número 1 actualmente. Y la verdad es que no estoy loco, ya que yo te puedo enumerar las ventajas y también las desventajas. Y una de las ventajas sería que tú puedes generar videos sin la necesidad de loguearte. Y esto tenemos que aclarar que es muy importante, ya que yo vi a muchas personas que comentaron que por qué me pide este permiso, que por qué me pide acceso a esta carpeta y muchas cosas más. Y como esta plataforma no te pide loguearte, no tienes que preocuparte de qué acceso le vas a tener que dar. Punto número 2. No tiene créditos. Yo sé que hay muchas IAs que con planes gratuitos, ya sea que cuando tú te registras o que se actualizan diariamente, puedes crear videos de calidad, pero también tienes que tener en cuenta que cuando es en base a créditos, jamás va a ser ilimitado por un día. Tal vez te den 100 créditos por día, tal vez te den 50 créditos por día, pero en base a estos créditos vas a tener límites diarios. Y usando esta plataforma no tienes límites. Yo voy creando en esta plataforma como 50 videos solamente hoy día y no me salta ninguna advertencia. Punto número 3. No tiene marca de agua. Si nos fijamos en el video, en ninguna esquina ni en la parte superior nos aparece una marca de agua. Y esto para mí es un boom, ya que incluso en Google Beats podíamos generar videos gratuitamente usando Google Veo 3.1, pero nos daba una marca de agua en la parte derecha inferior. Y aquí lo ves mejor.
Como se dan cuenta, no hay ninguna marca de agua en la parte derecha inferior. Ventaja número 4 sería que nos permite crear videos de 8 segundos. Para mí este tiempo es muy importante, ya que incluso hay plataformas de paga que solamente nos permite crear un máximo de 5 segundos, pero esta plataforma nos permite crear 8 segundos que nosotros podemos unir y crear un video largo. Punto número 5, ya voy una mano, y sería que nosotros podemos comercializar este contenido. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hay plataformas que incluso cuando tú generas videos y los subes a YouTube o TikTok, ellos tienen los derechos de autor, y si tú algún día monetizas ese contenido, el dinero se va para ellos. Los derechos en esta plataforma no son para nadie, y esto se puede corroborar ya que VOA Free comunicó que los usuarios que creen contenido en su plataforma no sufrirían los reclamos de derecho de autor. Ventaja número 6 sería que es de manera gratuita, y ventaja número 7 sería que es de manera ilimitada. Ahora nos vamos con las desventajas, ya que como hemos dicho, no siempre damos todo lo bueno, sino también que mencionamos lo malo. La primera sería que no se puede extender el video. No hay esa función actualmente, así que si tú quieres crear videos largos, tendrías que descargar cada video que tú hagas de 8 segundos y unirlos en un editor de video. La segunda desventaja sería que no existe una galería donde tanto las imágenes o videos se guarden, ya que si nosotros exploramos todas estas secciones, no hay ningún apartado de galería. Esto significa que cada vez que tú crees un video, te recomiendo descargarlo, ya que si tú actualizas la página, habrás perdido ese video. Y esto sería todo por esta plataforma, y ahora pasamos a la siguiente. Antes de continuar con las plataformas gratuitas, quiero mostrarles esta plataforma llamada FlexClip. Es una plataforma que yo usé anteriormente para crear videos, y en esta oportunidad tuve la opción de colaborar con ellos. La verdad es que me ayudaría un montón que ustedes se queden a ver este pequeño tutorial sobre FlexClip. No va a durar más de 5 minutos, y como ustedes ya saben, siempre les voy a traer lo mejor de la versión gratuita y también lo mejor de la versión de paga. Ahora que ya lo saben, empezaré a explicarles algunas de las funciones que nos brinda FlexClip. Antes de todo eso, nosotros tenemos la opción de cambiar de idioma para tener una mejor experiencia, en este caso español. La primera herramienta que les voy a mostrar lo encontraríamos en la sección de plantillas, que como vemos está candente. ¿Qué significa esto? Que actualmente el mayor público de FlexClip está usando esta función. Específicamente sería la sección de poder animar un logotipo con IA. Para ello nos iríamos aquí en el botón pequeño que dice ver todo. Aquí nos encontramos con una infinidad de plantillas para nosotros poder crear, en este caso, la introducción de nuestros videos. En esta oportunidad yo voy a elegir este de aquí que me llamó mucho la atención. Solamente le doy clic a crear IA. Nos enviará a este apartado donde por un lado podemos ver la plantilla y por el otro lado podemos subir nuestro logo. Para que ustedes entiendan mejor, primero voy a dar clic para nosotros poder ver qué plantilla vamos a usar. Genial, esa sería la plantilla que nos promete, y lo único que tendríamos que hacer es subir un logo. Aquí abajo nos aparecen dos ejemplos de logo, pero yo voy a subir uno propio. En esta oportunidad subiré el logo del canal, pero sin un fondo, y para que introduzca el logo en esta plantilla, solamente le doy clic a generar. Y una vez que haya terminado de generar nuestra introducción, nos va a reenviar directamente a su editor de video. Yo le voy a dar clic para ver el resultado. Como ven, el resultado es muy bueno. Yo ya lo he probado anteriormente con otro contenido y me dieron mejores resultados. Ahora les mostraré otra herramienta, y como se dan cuenta, aquí te aparecen los proyectos que tú has creado recientemente. Si te vas al apartado de herramientas de IA, te aparecen herramientas filtradas, ya sea por imagen, video o también por audio. En audio, una de las funciones que recientemente han integrado sería pasar de PPT o un PDF a un video, pero para que no sea muy largo me voy a video para probar su nueva generación de video con IA. En esta oportunidad, para que ustedes vean cómo se genera el video, he subido una imagen como primer fotograma y una segunda para que sea el fotograma final, y el prompt que le voy a dar es que el leopardo se convierte en el alienígena. Le daré una duración de 10 segundos y activaré los efectos de sonido. Y como última configuración tenemos la sección de visibilidad, donde tú puedes crear un enlace para compartir, publicar en la comunidad o que aparezca en privado una vez que se haya terminado de generar el video. Como ya tenemos todo configurado, yo solamente le daría clic a generar.
Después de crear todo el contenido, es normal que tú quieras descargar y subir a tu editor de video, pero usando FlexClip ya no es necesario. Y si nos vamos aquí a crear un video, nos damos cuenta que dice cuadro en blanco. En este caso yo elegiré YouTube. Y una vez que carga la interfaz, si te das cuenta, básicamente es un editor de video. Y te preguntarás si tienes que descargar los videos que tú has creado, pero no es necesario, ya que si tú te vas a videos, te aparecen aquí todos los videos que anteriormente tú ya has creado. En este caso yo pondré mi introducción y también de leopardo que se convierte en alienígena. Para ello solamente le doy aquí a añadir como escena. Entonces ya habré cargado todos los videos que yo he creado en esta plataforma y para ver el resultado solamente le daré a play. Y obviamente para que FlexClip nos permita usar estas funciones, nosotros tendríamos que tener muchos créditos. Para ello tenemos muchos planes y el más popular sería el de $19.99 por 800 créditos mensuales. Y te soy sincero, si el dinero para ti no es un impedimento, te recomiendo comprar el de $40 por mes, ya que te darán 2500 créditos mensuales. Y si tú lo quieres probar solamente por un mes, le darías clic aquí y cambiaría a la versión mensual. Y el más popular te estaría cobrando $22.99 por 800 créditos. Cabe recalcar que esto es solamente para un mes. Si tú lo pones en anual, si te das cuenta bajan $3. Esto es en base a lo que tú quieras lograr, ya que es muy cierto que cuando tú usas plataformas como FlexClip para crear contenido, tienes un mejor resultado para que se haga viral, y desde mi experiencia te lo recomiendo mucho. Volviendo a las plataformas gratuitas, la última que queda sería Tencent, y como ven la interfaz está en el idioma chino, pero nosotros podemos cambiar al idioma inglés. Por el momento no hay un idioma en español, pero la interfaz no es tan complicada. Tenemos muchas opciones para nosotros poder crear contenido, pero en este caso el que nos importa sería este, un Joan Video 1.5. Le damos clic y nos enviará a este apartado. El modelo es tal cual, no se puede cambiar, pero la resolución sí se le puede aumentar a 1080. También nos permite introducir un prompt y una imagen. En esta oportunidad yo usaré la misma imagen que usé en las anteriores días y el único prompt que le diré será que el leopardo corre. Dejaré que el audio esté inactivado y solamente le doy a generar. Les voy a ser muy sincero y para la generación de este video, a pesar de que sea gratuito, se demoró un poco más que las otras IAs. De todas maneras, vamos a ver el resultado. Y como ven el resultado es fantástico, básicamente hizo lo que yo le pedí, que sería el leopardo corre. La única desventaja sería que nos permite solamente crear un video de 5 segundos y con una marca de agua. Esta es la parte final del video y si quieres usar la herramienta de FlexClip te dejo el enlace aquí abajo para que te puedas registrar mediante ese enlace. Así estarías ayudando mucho al canal y podría traer más herramientas gratuitas y ilimitadas. Y así ganamos los dos. Y como ya sabes puedes suscribirte y también dejar en los comentarios qué tal te parecieron esta plataforma y dejar tu like. Y como ya saben, la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.